Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte, una vez ya hablado un poco sobre la fisiopatogenia de Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Hablemos un poco en cuanto al cuadro clínico. El cuadro clínico, bueno, de entrada el periodo de incubación es de 7 a 21 días. Esto va a depender siempre del tamaño del inóculo ingerido y del estado inmunológico del paciente. En promedio se requieren de 10 a la 3 a 10 a la 6 microorganismos para que se pueda establecer la infección. La fiebre tifoidea clásica entonces se presenta 7 a 14 días posteriores a la ingesta. Durante la primera semana, el patrón de fiebre que se describe es un patrón de fiebre escalonado. Esto quiere decir que conforme va avanzando el tiempo, irá alcanzando cifras de temperatura mayores. Esto puede verse un poco oscurecido por la toma de antipiréticos. El dolor abdominal en general es difuso. En esta etapa no esperamos igual todavía tener complicaciones. Es un dolor abdominal difuso, generalizado, aunque puede haber más dolor hacia el cuadrante superior derecho. Recordamos que por sistema retículo endotelial llega al hígado. No es raro ver igual un proceso de hepatitis, incluso que se vea reflejada con una transaminasemia leve durante la fiebre tifoidea, está descrito esto, y aquí es importante mencionar que puede haber tanto constipación como diarrea, siempre como que relacionamos más la cuestión de la diarrea. Algunas series han descrito que es durante la primera semana mucho más frecuente la constipación. En esta etapa puede haber un poco de tos seca, que no es rara, y el delirium y el estupor no son tan frecuentes, sino más avanzada la enfermedad. Al final de la primera semana es que llega a aparecer el rash característico de fiebre tifoidea, estas lesiones en tronco, que serán mucho más visibles en gente de tez clara. Son lesiones maculopapulares de 1 a 4 centímetros, son escasas normalmente, asalmonadas, y son consecuencia de émbolos hacia la dermis, ¿ok? Lo importante es que solo un tercio de los pacientes lo llega a presentar. De hecho, en series recientes cada vez lo reportan con menor frecuencia. Entonces, el no haber presentado un rash realmente no descarta la posibilidad de fiebre tifoidea. Ya para la segunda semana progresa la sintomatología, en el caso que, bueno, en la mayoría de los casos que no se ha dado un diagnóstico ni un tratamiento, y puede empezar a presentar el paciente mayor sintomatología. Un abdomen distendido, puede haber esplenomegalia, puede haber bradicardia, e incluso disociación de la temperatura, pulso que mencionábamos, a pesar de la fiebre, que se detecte bradicardia. La tercera semana empieza a haber datos de mayor toxicidad. Aquí puede haber ya anorexia. Ya hacia la tercera semana podría presentar el paciente cierta pérdida de peso, taquipnea, los estertores basales, que empiece a haber más afección a nivel pulmonar, y la distensión abdominal, que suele ser más prominente, la diarrea, que se describe como una diarrea en sopa de chícharos, una diarrea verdosa, suele presentarse hacia la tercera semana. El estado tifoideo como tal es un estado de muchísimo mayor gravedad, donde incluso ya hay alteraciones neurológicas, desde la apatía, la confusión, un estado de psicosis, y aquí es donde pueden venir mayor complicaciones. Hablamos de la afección a las placas de Peyer, que es tejido linfoide, que puede verse incluso necrosado, generando una perforación, peritonitis, también puede haber afección ya a otros tejidos, miocarditis, que evidentemente implicaría una gravedad mucho mayor, y la hemorragia intestinal, ¿ok? Esto secundario igual a esa misma necrosis o daño en las placas de Peyer, no es rara, es una de las complicaciones frecuentes de la fiebre tifoidea, y aquí puede venir la recuperación o bien la muerte. Otras manifestaciones que son menos frecuentes, pero siempre que hablamos de este tipo de microorganismos que son invasivos, que son intracelulares facultativos, que causan una diseminación sistémica, pues las manifestaciones, aunque algunas mucho menos frecuentes, pueden ser muy variadas, desde cefalea severa, neumonías lobares, las artralgias aisladas, síntomas urinarios, la ictericia porque hubiera mayor inflamación hepática, la fiebre es un dato prácticamente característico, pancreatitis, meningitis, orquitis, osteomielitis, y los abscesos están descritos como manifestaciones menos frecuentes pero posibles en la fiebre tifoidea. Si recibes tratamiento, la enfermedad en general comienza a desaparecer al paso de unos 2 días posteriores a la administración. Sin tratamiento, la mortalidad previamente se describía en un 30%, actualmente se calcula en un 15%. La mayoría de los pacientes reciben tratamiento, por lo que la mortalidad descrita actualmente es tan baja como del 1%.
Lo que es importante recordar es que 10 al 20% pueden presentar recaídas, ¿ok? Presentar nuevamente sintomatologías, muchas de ellas relacionadas pues, con resistencia a fármacos o con duración inadecuada del tratamiento. Y los portadores crónicos, que se describen en un 1 a un 5% del total de los pacientes. Esto del estado de portador crónico se describe mucho más frecuente en ancianos, en mujeres y los portadores de litiasis vesicular. Vamos a ver que, bueno, ya comentamos en la fisiopatogenia que la vesícula tiene un rol importante en fiebre tifoidea, ¿ok? Puede haber igual bacteremia, llegar hacia ahí, hacia la vesícula por una diseminación hematógena o bien por extensión desde el hígado y de ahí reingresa, como comentamos, nuevamente al intestino. Se ha visto que la litiasis vesicular favorece el hecho de que se desarrolle un estado de portador crónico, se cree que genera un ambiente propicio para que la bacteria permanezca ahí en estos pacientes. Y obviamente también estará más expuesto a ser portador crónico el que haya recibido un tratamiento inadecuado. Eso en cuanto al cuadro clínico. Vamos a hablar un poco en cuanto al diagnóstico, ¿ok? Entonces, el diagnóstico es realmente mediante cultivo. Este sería el gold estándar, es 100% específico. Si habláramos de un cultivo idóneo, sería el mielocultivo. Si dijimos que entra sistema retículo endotelial, el mielocultivo sería ideal con una sensibilidad más alta, hasta de un 90%. Sin embargo, no es tan práctico, normalmente no se va a realizar un mielocultivo en un paciente que esté manejado de manera ambulatoria. Suele ser más fácil tomar cultivos de sangre, de heces o de secreciones intestinales, sobre todo de sangre y de heces, y la sensibilidad aquí va del 85 al 90% si es durante la primera semana. Hay que contemplar que los resultados están de 48 a 72 horas, por lo que si existe una alta sospecha, es adecuado iniciar un tratamiento empírico. Las pruebas serológicas, entre las que se encuentran las pruebas de Vidal, que miden anticuerpos aglutinados contra el antígeno H, que habíamos quedado que los antígenos H y yo del polisacárido y flagelar, son poco utilizados en la actualidad. Realmente tienen una baja sensibilidad y especificidad, sobre todo en áreas altamente prevalentes, como sería la nuestra. El método de ELISA para detectar anticuerpos IgM e IgG para polisacárido de Salmonella typhi está igual en desarrollo. Existe reacción en cadena de polimerasa con sensibilidad no tan buena, limitada, de hecho del 82%, sí muy específica, pero la realidad también es que es muy poco disponible, sobre todo en el tipo de países en los que esto es más prevalente, pues son países de escasos recursos donde la reacción en cadena de polimerasa pues no se tiene o no está disponible. Hay pruebas rápidas que hasta ahorita han demostrado sensibilidad y especificidad muy limitadas y no está indicado su uso actualmente. ¿Qué más podemos ver en cuanto a otros laboratorios? Bueno, pues puede haber leucocitosis leve o leucopenia, cualquiera de los dos, o sea que es muy inespecífico por la afección medular, anemia también, por el proceso inflamatorio y la afección medular. El volumen de sedimentación globular lo encontraríamos aumentado, puede haber trombocitopenia, recordar que puede haber hepatoesplenomegalia y favorecerse por esto y también por la afección medular, linfopenia, la transaminasemia que les comentaba no es rara, o sea, de hecho es bastante frecuente por la inflamación hepática y los desequilibrios hidroelectrolíticos, la hiponatremia, la hipocalemia son poco frecuentes, realmente la diarrea no llega a ser abundante y es poco probable encontrarlo. Vamos a dejar este segundo video aquí para en el último video hablar sobre tratamiento y prevención.